que era una especie, qué sé yo, la tercera orden franciscana, que es regia, no tengo nada contra la tercera orden franciscana. O los oblatos benedictinos, que son bárbaros, pero ¿cómo nacieron esas terceras órdenes? Como un modo de vivir en el mundo, un poquito light, digamos, lo que los monjes, lo que los conventuales vivían en sus propias comunidades. Y eso retrasó la reflexión sobre lo que es característico de la santidad en nuestra forma de vida. ¿Se dan cuenta? Así como para un monje la liturgia de las horas es uno de los ejes por donde pasa su fidelidad a la regla de vida, para nosotros el trabajo, por ejemplo, es algo por donde pasa nuestra fidelidad a nuestra condición de vida. ¿Por qué? Porque con ese trabajo sostenemos a nuestra familia, ¿sí? Entonces, todo eso hay que pensarlo, pero pará, porque el trabajo tiene que ver con la plata, y entonces la plata y la santidad se me complicó. No, ¿qué problema hay? La estructura sacramental de la fe, lo visible que se hace, digamos, lo invisible que se hace presente en el mundo a través de lo visible, de lo concreto. Entonces nosotros, ¿cómo expresamos nuestra plenitud de la caridad? Y por medio del trabajo, por medio de la vida en la familia, por medio de esto concreto que estoy haciendo hoy, por medio de las milanesas que se me quemaron y arranqué con otra cosa para que todo el mundo coma y coma bien, y yo hago mi parte y me acuesto más tarde para que... A mí me pasa la santidad por ahí, no me pasa la santidad por otras cosas, que están buenísimas, pero que son para otros. Si yo no sé, me dedicara a tratar de charlas por la noche y dejar a mis hijos que hicieran lo que pudieran, tendría que mirar una cosa ahí. Entonces, sí puedo hacer el servicio, pero tengo que fijarme que es lo primero que tengo que fijarme, que ellos estén bien, ¿no? Que ellos estén bien, que tengan todo lo que tienen que tener, que la tarea esté hecha, que, bueno, cada uno según la edad de los sujetos en cuestión, ¿no? Bueno, la vida del monje en el medioevo era tomada como el modelo de santidad. Y por tanto la espiritualidad laical fue durante mucho tiempo una adaptación, como le decía, de la realidad del mundo de aquellos que vivían en plenitud los monjes. Entonces estamos cambiando el modelo de santidad. Si ustedes estudian cada etapa de la historia, van a ver que cada etapa de la historia tuvo un modelo de santidad. Los primeros cristianos, el modelo de santidad era el mártir, el que daba la vida por Jesús. Después se terminó el martirio, cuando los dejaron de perseguir a los cristianos, el modelo de santidad era el que se iba a regresar al desierto. Así cada etapa tuvo su modelo de santidad. Hoy, a ustedes, ¿cuál les parece que es el modelo de santidad que atrae a las personas? ¿Qué imagen les viene? La Madre Teresa. La Madre Teresa. ¿Por qué les parece que es un modelo de santidad para este tiempo? Caridad y solidaridad en acción. Caridad y solidaridad, que son dos valores que hoy a nuestra sensibilidad del siglo XXI le dicen un montón. Le dicen un montón. Y no solo, eso es lo que tiene un modelo de santidad. Un modelo de santidad te inspira. No es que todos vamos a ser como la Madre Teresa, porque si no estaríamos en el mismo caso del medioevo, sino que nos inspiramos en su caridad en acción para poner nuestra caridad en acción, ¿sí? Bueno, esos modelos y también otros modelos, por ejemplo, ¿no? De alguien que no tiene aunque él es cristiano, no se presenta como un modelo cristiano, pero a todos nos dice mucho, está muy cercano a nuestra vida, un Juan Carlos, ponele, ¿no? Es una persona que nos inspira, este tipo está comprometido con los demás, trata las manos con la solidaridad. Bueno, ¿y por casa cómo andamos? O sea, nos hace a nosotros, tiene este asunto de la profecía, que nos hace, siempre el modelo de santidad te hace interrogarte. Bueno, este tipo, mira, ¿cómo está? ¿Y yo qué estoy haciendo por los demás? La Madre Teresa, mirá cómo... ¿Y yo? ¿Qué me está pasando? Bueno, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de apropiarnos en nuestra propia vida matrimonial. Estos modelos de nuestro tiempo que también tienen mucho más que ver, no tanto con el estar como aislados del mundo, sino, como ven, los ejemplos que pusimos son de personas
totalmente comprometidas con su realidad, nos llaman, nos interpelan, nos empujan a nosotros también a comprometernos con nuestra realidad, con la realidad concreta con la que estamos viviendo. Bueno, ustedes están respondiendo porque se están comprometiendo con otros matrimonios y están ofreciendo su tiempo, su inteligencia, sus ganas, sus posibilidades, su formación para poder acercar lo que viven a otras personas y darles testimonios de qué, del amor de Cristo que salva. Por eso nosotros nos tenemos que quedar muy tranquilos, porque no es que nosotros les vamos a dar testimonio de que somos unos capos, unos genios, que tenemos todo claro y que somos re santos y que entonces por eso ya rendimos santidad 1 y venimos acá a la consultoría familiar. No, somos unos gauchos que hacemos lo que podemos seguramente, ¿no? Pero nos sabemos enviados, discípulos, misioneros de ese amor de Cristo que salva. Y vamos a comunicar la alegría desbordante del Evangelio, que es la mejor noticia que el mundo recibió. Yo te vengo a contar eso, como puedo, como me sale. El que manda se encargará del resto, ¿sí? Bueno. Otra posible razón de este retraso en la reflexión sobre la espiritualidad de los laicos y de la familia tenemos que encontrarla en una insuficiente elaboración teológica del tema en el ámbito de la teología de la Iglesia y de los sacramentos. Esto está un poco difícil dicho, pero sería así. Sería, ¿qué papel juegan los laicos en la Iglesia? ¿Son los que llenan los templos o están llamados a otro tipo de rol? ¿Qué papel juegan los laicos en la Iglesia? Con el asunto del Vaticano II, los laicos de ser los muchachos que se llenaban la Iglesia pasaron a la ronda de los que evangelizan, no solo de los que son objeto de evangelización, sino de los que son sujetos de evangelización. Y cuando hablamos del Vaticano II siempre decimos que la imagen de la Iglesia cambió de ser una pirámide que es más parecida a la organización del ejército, de un ejército, que incluso las imágenes preconciliares de milicia de Cristo y de qué sé yo, nos evocan esa figura, a dos imágenes que se usan mucho en la Lumen Gentium, que son la del cuerpo y la del pueblo. Entonces la imagen, en vez de ser un triángulo, se transforma en un círculo, donde el asunto de la comunión es lo central. Entonces, esto no estaba muy elaborado. Como esto no estaba muy elaborado, el rol del laico estaba ahí medio arrinconado. Entonces, cuando esto pasa al primer lugar de la reflexión, se reelabora la teología del laicado. Es típico de la vida laical, la familia. Dos cosas son típicas de la vida laical: la familia y el trabajo. Bueno, cuando esto tomó el primer lugar, se empezó a profundizar tanto en el tema de la familia como en el tema del trabajo. La teología preconciliar desarrollaba sobre todo las categorías jurídicas para el matrimonio, el contrato y sus obligaciones, la fidelidad, la indisolubilidad. Vieron que se habla mucho con mucho vocabulario jurídico sobre el matrimonio, que es un pacto, lo cual llevaba a consideraciones abstractas acerca de la esencia y de los fines del matrimonio como sí. Esto en la década del 30, o sea, antes del concilio. Ahora vamos a festejar en el año 65 los 50 años del fin del concilio. Las primeras sesiones del concilio son del año 62, o sea que el año 30 son 32 años antes. Dos teólogos alemanes, Doms y Krempel, recogiendo una doctrina que tenía sus antecedentes en el siglo XII, en un autor que se llama Hugo de San Víctor, empezaron a hablar del amor mutuo como uno de los fines del matrimonio. Entonces ellos empezaron a decir, Agustín, San Agustín, que fue uno de los primeros en hablar del matrimonio, dijo, ¿cuáles son los fines del matrimonio? Y él, como hablaba en latín, decía fides prole sacramento. Quiere decir, conservar la fe, la descendencia, y después ser un signo de la Iglesia. Bueno, acá esto mismo
se empezó a recomprender y se empezó a decir, bueno, vamos a hablar de dos fines del matrimonio que no están así en hilera, fides, proles, sacramentos, sino que están uno al lado del otro. El amor mutuo y la procreación. Bueno, así fue como llegamos al Vaticano II y el tema del matrimonio y de la familia aparece floridamente en más de un documento. Como yo les decía, esos números del 47 al 52 de Gaudium et Spes es donde está el corazón de la cosa. Ustedes lean con detenimiento esos números y se van a encontrar todo lo que después en el magisterio de la Iglesia, familiares, consorcio incluida, se dice sobre el matrimonio y lo que constituyó de verdad una novedad en la reflexión de la Iglesia. Pero también hay otros documentos, por ejemplo la Lumen Gentium 11, la Lumen Gentium 47, donde se habla de esto, de la universal vocación a la santidad y del sacerdocio común de los fieles. ¿Qué es eso del sacerdocio común de los fieles? Después lo vamos a retomar, pero para irnos con esta idea un poco a la pausa. El sacerdocio común de los fieles significa ese sacerdocio que todos tenemos desde el bautismo. ¿Y en qué consiste? Ser sacerdote quiere decir ser puente entre Dios y los hombres. ¿Nosotros cómo llevamos al mundo a Dios? A través de nuestro testimonio de vida, que lo ejercemos desde el bautismo. Entonces, la consultoría familiar, entendida en la triple misión de la Iglesia, que es ser sacerdotes, profetas y reyes, tiene mucho de esta función, o puede ser reflexionada desde varios lugares, pero uno sería desde ese sacerdocio común de los fieles, donde nosotros tendemos la mano hacia otros matrimonios para que conozcan, ¿qué cosa? El amor de Cristo que salva. No que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan el amor de Cristo que salva. Tratamos de hacer el puente entre esas personas y la comunidad cristiana. Bueno, antes de seguir a la próxima idea, vamos a hacer la pausa. ¿Y cuántos minutos de pausa? 20 minutos de pausa. Sí, no se mueva de este canal.